usar. De eso, pues había también hablado con respecto a la doctrina, ¿verdad? ¿Qué doctrinas debíamos usar? Voy a ponerle a ustedes en esta diapositiva y les voy a hacer llegar por la vía de Classroom la materia correspondiente. En ese sentido, y les voy a poner como referencia 2 o 3 libros, ustedes de forma optativa podrán pues adquirirlo. No es obligatorio, yo soy eminentemente legalista de conformidad con la ley, ¿verdad? Me adhiero, aplico bastante la ley, hago el análisis correspondiente con respecto a nuestro ordenamiento jurídico y en ese sentido, pues vengo y hago la integración de la ley con respecto a ese tema y por eso es que de alguna manera pues no uso bastante la doctrina, lo incorporo la doctrina a la ley, así que en ese orden de ideas, entonces pueden estas clases, las primeras estas precisamente, pues vamos a usar la ley. Vamos a integrar estas diapositivas, les voy a hacer llegar para que continuemos con ese tema. Vamos entonces, clase de juicios, clases de procesos civiles, agarran su código, ¿verdad? Como no tenemos comunicación en esta oportunidad, pues vamos a ver en sí el, eh, los juicios que regula nuestro Código Civil. Ustedes en su casa vienen y hacen este trabajito subrayando, ¿verdad? Cómo está estructurada la ley, clase de procesos civiles que hay en la ley. Ahí está el proceso de conocimiento, que son 4, ¿verdad? En su índice lo van marcando de un color. Yo normalmente así los trabajo, ¿verdad? Y los procesos de ejecución también son 2, juicio ejecutivo en la vía de premio y juicio ejecutivo, ¿verdad? También en la doctrina se conoce como juicio ejecutivo común. También están los procesos cautelares, los incidentes que resultan al proceso principal, la prueba anticipada, ¿verdad? Y proceso especial de jurisdicción voluntaria que aparece en nuestro código, que sin embargo vamos a ver, pero es materia propiamente del derecho de jurisdicción voluntaria, derecho notariado, ¿verdad? En ese sentido, en su momento oportuno, pues cuando esos procesos de jurisdicción voluntaria tengan algún conflicto, entonces pues inicia y lo vemos por la vía de los juzgados, de los órganos jurisdiccionales de lo civil. Vamos entonces para iniciar definiendo eh, retroalimentación de nuestro proceso que conocemos y del juicio ordinario en especial, ¿verdad? Y podemos definir el proceso de la siguiente manera, ¿verdad? Es el conjunto de etapas concatenadas entre sí que tienen por objeto la declaración, la existencia o no, ¿verdad? La declaración de uno o más derechos controvertidos que resuelven mediante los órganos jurisdiccionales a través de los juicios ordinarios, orales, sumarios y arbitrales. Entonces, los juicios de conocimiento son propiamente 4. Juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario y juicio arbitral. ¿Por qué son de conocimiento? Son de conocimiento porque existe o no existe con claridad quién es la titularidad del derecho. Ese precisamente es el motivo por el cual aparecen esos 4 juicios. Son juicios principales que aparecen en el Código Procesal Civil. Juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario y juicio arbitral. Ya les decía, regresando, es el conjunto de etapas. Todo proceso es un conjunto de etapas entre sí que tienen por objeto la declaración de uno o más derechos. ¿Qué declaran? No se sabe a quién le corresponde ese derecho. Hablemos, por ejemplo, de el lindero, por ejemplo, de un bien inmueble. En ese lindero del bien inmueble, pues deben establecerse quién es el titular, porque a veces inclusive el vecino de a la par
las infracciones o las medidas inclusive que no están acorde conforme a su escritura constitutiva o conforme a su escritura, ya sea que el área es un poco más y el otro vecino también hace referencia a lo mismo, que a él le hace falta una fracción, ¿verdad? Y entonces van ante un órgano jurisdiccional para establecer quién es el que tiene ese derecho, ¿verdad? ¿A quién le asiste ese derecho? Esa es la razón precisamente por el cual existen los 4 juicios: ordinarios, orales y sumarios. No se sabe a quién le corresponde ese derecho, a quién le asiste. Y a ustedes en su procesal civil anterior, estoy seguro que vieron el juicio ordinario. Entonces, siguiendo con esa dinámica correspondiente, el proceso de conocimiento del Código Procesal Civil y Mercantil regulan 4. Son 4 juicios, ustedes lo pueden ver en su índice. Aquí hago este aporte justamente, ¿verdad? El juicio ordinario con su respectivo artículo. ¿Qué conoce el juicio? ¿Qué se conoce en el juicio ordinario? De conformidad con el artículo 96, está prácticamente o taxativamente esta parte dice: las contiendas que no tienen señalada tramitación especial. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial se conocen en juicio ordinario. Pero también hay otro proceso que no es principal y se llama la vía incidental. ¿Qué se conoce en la vía incidental? Los procesos accesorios que no tengan señalada tramitación especial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Parecen el mismo proceso. Va. El juicio ordinario es un juicio principal. El incidente es un proceso paralelo al principal, es algo que surge. Alguien decía en un ejemplo una vez y decía: mire, es como el proceso es como el recorrido que uno hace, por ejemplo, de la zona 1 a la universidad de la zona 12, ¿verdad? Entonces, en ese proceso uno va en vehículo, pincha una llanta, se detiene y va a buscar a la persona para arreglar el pinchazo, como lo conocemos, ¿verdad? Para reparar la llanta y regresamos y vamos a continuar, ¿verdad? Hicimos un pequeño proceso paralelo: detener el proceso principal, ir, reparar la llanta, regresar y continuar con el principal. Entonces, ese accesorio se llama incidente y conocen las contiendas que no tengan señalada tramitaciones, las contiendas accesorias que no tengan señalada tramitación especial. Entonces, se diferencian con el juicio ordinario, que estas conocen contiendas principales. Yo transcribí prácticamente el artículo literal, ¿verdad? El artículo 96, y no dice contienda principal. Por eso aparece ahí las contiendas que no tengan señalada tramitación especial, pero se refieren a las contiendas principales. Y luego, este juicio ordinario, ustedes ya lo vieron en su procesal civil 1, ¿verdad? ¿Y por qué traemos alusión en esta oportunidad? Todos los artículos que regulan, incluyendo los principios del juicio ordinario, se aplican para el juicio oral, ¿verdad? Entonces, venimos y ahora caemos a nuestra materia, ¿verdad? El juicio oral, materia del juicio oral, el artículo 199 del Código Procesal Civil. Ustedes van a ampliar ese tema leyendo su artículo, ¿verdad? Se tramitará, perdón, en esta vía asuntos de ínfima cuantía, asuntos de menor cuantía, asuntos relativos a la obligación de prestar alimento, rendición de cuenta, división de la cosa común y diferencias que surgen entre copropietarios, declaración de jactancia, asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse por esta vía. No sigo leyendo lo demás porque lo vamos a ver. Ahora nos vamos a centrar en este juicio, ¿verdad? A manera de retroalimentación, voy a ver en 2 diapositivas un poquito con respecto al juicio ordinario, toda vez que lo que dije inicialmente se aplica, lo del juicio ordinario, los principios del juicio ordinario se aplican en el juicio oral. El juicio ordinario ya fue desarrollada
en el curso anterior, por lo que no lo desarrollaremos a profundidad. Ese precisamente es el juicio ordinario. Ustedes ya tuvieron su semestre completo del juicio ordinario, los principios y todo ese tema, ¿verdad? Materia del juicio ordinario, el artículo 96, ya vimos, ustedes pueden ampliar su conocimiento con respecto a ese artículo leyendo su ley, ¿verdad? Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial se ven en la vía ordinaria. Para mejor entender los juicios ordinarios se resuelven las contiendas principales que no tengan señalada tramitación especial. Esto a manera de dar a entender, ¿verdad? Mire, la parte del incidente que hacía referencia anteriormente, son incidentes los procesos accesorios al principal y resuelven asuntos accesorios del proceso que no tengan señalada tramitación especial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ya les decía anteriormente, el juicio ordinario no tiene señalada tramitación especial. El incidente no tiene señalada tramitación especial, con la diferencia que en el juicio ordinario es un juicio principal, en el incidente es un juicio accesorio. Y sigo con la parte que dice, los principios y los requisitos del juicio ordinario son los mismos que operan para todos los juicios civiles. Ojo, por eso se dedicó bastante tiempo, un semestre, a ese juicio ordinario, ¿verdad? Para poder entender una serie de etapas, incluyendo qué es proceso, etapas del proceso, emplazamiento, todo ese tema, ¿verdad? Entonces, con la diferencia que esos principios, algunos principios en el juicio ordinario, pues son más relevantes, se usan con más frecuencia. Esa es la diferencia, ¿no? Y además de eso, existe una regulación especial en nuestro código que ampara que el juicio ordinario debe, o que para la aplicación o los principios y los demás requisitos que establecen para el juicio ordinario deben aplicarse en el juicio oral, con alguna excepción, ¿verdad? Que debe prevalecer, por ejemplo, el principio de oralidad. Para continuar con esta materia, estudiaremos y definiremos con facilidad los siguientes temas, porque es tema del juicio ordinario y lo vimos desde el inicio. Estoy seguro que ustedes tomen en cuenta esta diapositiva, que pueden definir eso. A esto quería llegar, ¿verdad? Con micrófonos abiertos, pero nos vemos a estos obstáculos que debemos como estudiantes de la Universidad de San Carlos, pues debemos superarlo, ¿verdad? Así que nosotros como catedráticos de mi parte, pues colaborar con ustedes para que de alguna manera, pues vamos a hacer llegar este material y lo van a tener a su disposición. Entonces, ya pueden definir qué es derecho. Estoy seguro que ustedes, si no saben qué es derecho, en nuestra carrera, inclusive el nombre, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, y luego decimos comúnmente conocido como derecho, ¿verdad? Entonces ya van a aprender a definir. Si no saben qué es derecho, especialmente, pues ahora esto lo vieron en su procesal civil, inclusive derecho desde el primer día de clases de la universidad con introducción al derecho, ya lo saben. Derecho procesal civil y mercantil, ya saben que es derecho procesal civil y mercantil, ¿verdad? Conjunto de principios, doctrinas y normas que regulan, ese tema, las contiendas de materia civil, ¿verdad? En todo su magnitud. Eso es derecho procesal civil y mercantil. También lo vieron en su derecho procesal civil 1, ¿verdad? Ya saben que es proceso es una serie de pasos concatenados entre sí que sirven para la resolución de un conflicto o de un hecho controvertido, como lo dicen, ¿verdad? Los tratadistas. ¿Va? Entonces, y si no, pues ustedes vayan en su casa definiendo cada uno de estos temas, ¿verdad? Proceso de conocimiento. ¿Qué es proceso de conocimiento? ¿Verdad? Es un conjunto de juicios, son 4 juicios. El título del libro, ojo con este tema, ¿verdad? El título de nuestro Código Procesal Civil establece procesos en el libro, ¿verdad? Y luego dice juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario, ¿verdad? Juicio arbitral. Entonces, nosotros normalmente decimos y lo denominamos como proceso ordinario, proceso, pero
de conformidad con nuestra ley, si ustedes desean, vean su código, abren el código, vayan en el índice y lean los libros. Dice procesos y luego inicia a clasificar juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es proceso de conocimiento? Son cuatro procesos, ya repetimos, ¿verdad? Luego venimos y entramos con principios. ¿Qué son principios? Yo les iba a preguntar hoy abiertamente, mire, ¿qué son principios, verdad? Es la fuente principal que inspira al derecho. Es el inicio de algo, es el principio. Principio es la fuente principal, es la piedra angular, dicen otros tratadistas, y así sucesivamente. Estas definiciones ustedes las vieron y las definieron en su procesal civil 1. Principios procesales. Antes la fuente principal que inspira al proceso, que inspira al proceso, porque principio es lo general, ¿verdad? De todo. Los principios procesales inspiran al proceso, orientan al proceso, ¿verdad? Jurisdicción. Ya ustedes ya saben qué es jurisdicción, ¿verdad? Jurisdicción es la facultad que otorga las normas jurídicas em, em, al órgano jurisdiccional o al organismo judicial para juzgar, ¿verdad? En un caso determinado, en una materia determinada y en un territorio determinado. Cuando hablamos de territorio, materia determinada, estamos hablando de competencia. Algunos tratadistas de esos que hice mención hace un momento, ¿verdad? Algunos tratadistas em, hacen referencia con respecto, dice que la jurisdicción es el todo, es la facultad que se otorga al organismo judicial en su totalidad, ¿verdad? Y la competencia es la que se otorga a cada uno de los jueces. Hablemos, por ejemplo, por razón de materia, por ejemplo, civil, penal, laboral y todo ese tema, ¿verdad? Y por razón de territorio, la competencia por razón de territorio. Hablemos de los departamentos, por ejemplo, de los municipios, ¿verdad? Porque no puede venir un juez de primera instancia de Petén a juzgar un caso en Quetzaltenango, por ejemplo, o en la capital. Entonces, o un juez de la capital pudiera ir a juzgar allá en Petén, en Barrios, en Izabal, de un hecho, porque no es juez especial, no existen jueces especiales para venir y que tuvieran jurisdicción a nivel nacional. Va. Ese es el tema de la competencia. Ustedes ya saben definir todo ese tema, inclusive ya saben que es demanda, ¿verdad? El primer escrito, el escrito inicial, el primer escrito no siempre es escrito inicial. Eso quería saber el día de hoy, inclusive para ver hasta dónde pudiéramos regresar y retroalimentar su conocimiento con respecto a ese tema, ¿verdad? Y luego sabemos de las excepciones, eso están en el juicio ordinario. ¿Por qué venimos y vengo a hacer referencia a todo este tema? Porque las mismas excepciones que están en el juicio ordinario, los vamos a ver en el juicio oral, ¿verdad? El juicio oral son pocos artículos, el juicio oral que sin embargo, pues todo lo aplicable al juicio oral también se aplica para el juicio, o lo del juicio ordinario se aplica para el juicio oral. Y no solo para el oral, también para el sumario, y verdad, inclusive para los juicios de ejecución, ¿verdad? También se aplican esos principios. Por ejemplo, el principio de igualdad. Y ese principio de igualdad es la facultad que otorgan las normas jurídicas a cada una de las partes para que tengan los mismos derechos. Entonces, resoluciones, las resoluciones que aparecen en, eh, que emiten los órganos jurisdiccionales, creo que ya sabemos, inclusive de memoria, ¿verdad? Hasta los artículos donde fueron, qué ley los aplica, dónde se aplica la ley y todo ese tema. En ese orden de ideas, el artículo de las resoluciones, para no dejarles con dudas en ese tema, las resoluciones lo regula la ley del organismo judicial en su artículo es 41, si no estoy mal, ustedes verifican. Es un artículo que regula ese tema. Considero que es el artículo 41 de la ley del organismo judicial y base a eso, pues aparecen las tres clases de resoluciones que emite la ley del organismo judicial. No, considero que es el 141, perdón, 141 de la ley del organismo judicial. Tengo la ley en la mano y es que por eso estoy
viendo ese tema. Clases de resoluciones judiciales, ¿verdad? Decretos, autos y sentencia. Entonces los decretos, los autos y las sentencias regulan ese tema de las resoluciones judiciales. Los decretos, ¿cuáles son? Ustedes ya saben definir, ¿verdad? Los autos, ¿cuáles son, ¿verdad? Y las sentencias, por ejemplo, en su examen técnico profesional, en algún momento dado les preguntan, mire usted, o en su examen les preguntan, mire, las resoluciones de mero trámite son las sentencias, ¿verdad? Y estoy seguro que ustedes van a decir que no son las sentencias, ¿verdad? Las de mero trámite son, son los decretos, los autos ponen fin a los asuntos o ponen fin al proceso, siempre y cuando que no tenga, que existe un convenio antes de llegar a la sentencia, ¿verdad? Y la sentencia es la resolución máxima que pone fin a un conflicto. Ya saben ese tema, ustedes lo leen ese en la ley del organismo judicial. Y ya pueden definir qué es decreto, qué es auto y qué es sentencia. En ese orden de ideas también hay una pregunta que yo siempre hago con frecuencia y al final de cuentas ustedes pues muchos se quedan callados, ¿verdad? Digo yo, mire, ¿qué es? ¿Qué decreto es el Código Procesal Civil? Y se quedan y dicen, mire, y se quedan pensando, ¿verdad? Y luego, decreto, ¿qué decreto es? ¿Decreto ley o decreto del Congreso? Y así sucesivamente, inclusive cuando entró en vigencia nuestra ley. Pero eso ya es materia que ustedes ya lo vieron. Bueno, en ese tema creo que hay un enlace que está, ¿verdad? En Zoom, y tal vez pueden ingresar, ¿verdad? No es en Facebook, y pueden ingresar, ¿verdad? En ese link. Bueno, esto me están haciendo ver aquí. Bueno, y sigo con este tema. Ahora sí, vengo a recaer al juicio ordinario, que es nuestro tema especial. Voy a iniciar en ese juicio, es uno de los puntos de nuestro programa, que sin embargo, en la dedicatoria o en la introducción al programa aparecía el juicio ordinario que ya los estudiantes en este semestre deben dominar con facilidad, pues ese tema, ¿verdad? En ese sentido, entonces viene y aparece una definición del juicio oral. El juicio oral lo regula nuestros códigos del artículo 199 al 128. Son 29 artículos fáciles, ¿verdad? Un juicio, un proceso completo, un juicio y regulado por 29 artículos. Definición. Es un proceso de conocimiento, ya les había dicho, miren, 4 juicios de conocimiento. Y son, ya les había dicho, y uno de ellos es justamente este ejercicio. Definición. Es un proceso de conocimiento en el que prevalecen las actuaciones orales. Actuaciones orales. Tienen por objeto la declaración de uno o más derechos controvertidos. Dice declaración, porque no se sabe a quién le corresponde ese derecho. No sé si lo tiene, no sé quién tiene la razón. Dejémoslo así como un interrogante. ¿Quién tiene la razón en un caso, en una ley, en un derecho controvertido? Que es lo mismo, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene ese titular de ese derecho? Que resuelve mediante los órganos jurisdiccionales, emitiendo resoluciones denominadas decretos, autos y sentencias, regulados al 141 de la ley de procesal. Entonces, ¿qué es juicio oral? Es un proceso de conocimiento en el que prevalecen las actuaciones orales. Tiene por objeto la declaración de uno o más derechos controvertidos que resuelve mediante los órganos jurisdiccionales. Son órganos jurisdiccionales. El juicio oral civil prevalece en el juicio oral civil prevalece la oralidad, lo verbal, sobre lo escrito. Clase de resoluciones ya está en el artículo 141 de la ley del organismo judicial. El artículo 201 regula con respecto a la
demanda para presentarse verbalmente o por escrito. Entonces, en juicio oral se puede presentar la demanda oralmente. Así lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Pero como nosotros como abogados, ¿verdad? Lo presentamos de forma escrita, porque si lo presentamos de forma verbal, creo que los clientes lo han juzgado y ese artículo regula que se faccionarán a acta correspondiente de la demanda. Y nosotros como asesores, ¿verdad? El 201. La demanda podrá presentarse verbalmente. En cuyo caso el secretario le mandará acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. Mire, en ambos casos debe observarse lo prescrito en el artículo 106, 107 de este código y lo que fue aplicable. Entonces, estos 106, 107 inclusive el 61 del Código Procesal Civil regulan para el juicio ordinario. Hay otro artículo que hace mención más énfasis con respecto a qué debemos aplicar del juicio ordinario en el juicio oral. El artículo 200 son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario. Tomen en cuenta, hagan énfasis, apuntan este artículo. Artículo 200. Son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan lo preceptuado en este título. ¿Qué establece este título? Es juicio oral. Entonces, esa es la razón por la cual venimos y repasamos un poquito con respecto al juicio ordinario por la aplicación de ese artículo 200, ¿verdad? Ese se conoce en el juicio oral, ya lo ven, está en el artículo 199 de la ley de Código Procesal Civil, perdón, y se trata de menor cuantía, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, el tema de familia, ¿verdad? La rendición de cuentas, la división de las cosas comunes, son 7, ¿verdad? La declaratoria de jactancia y los asuntos que por disposición de la ley y por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Por ejemplo, la de hipoteca, ¿verdad? Resolución de temas de la hipoteca. Entonces, en ese sentido, pueden llevarse por la vía ordinaria. En este momento, por el tema del sistema electrónico que tenemos, ¿verdad? A las redes sociales, las audiencias inclusive ya se llevan a distancia. Ya no es oral presencial, ¿verdad? Es virtual el tema de las audiencias y prácticamente todos los juzgados ya tienen implantado ese sistema oral, ¿verdad? Y no el inquisitivo que conocemos como los temas del juicio escrito. Va. Seguimos. Características del juicio oral. Ahí está. Aparecen entonces las características del juicio oral y es un proceso de conocimiento, ya saben, ¿verdad? De esos 4 procesos iniciales que aparecen en nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? Aparece el juicio de conocimiento. Entonces, una de las características que es un proceso de conocimiento. ¿Quién lo conoce? El juez conoce las controversias y no sabe quién es el titular del derecho. No se sabe quién es el titular del derecho. La oralidad, porque es un juicio oral, es el presente juicio, prevalece lo verbal sobre lo escrito. Prevalece lo verbal sobre lo escrito en la oralidad. Declaración de un derecho controvertido. Debe conocerse o debe ventilarse un derecho controvertido donde no se sabe quién es el titular de ese derecho. Mediante el auto o la sentencia se declara a quién le asiste ese derecho. ¿Por qué auto y sentencia? El auto pone fin al proceso. Antes de llegar a sentencia, ¿verdad? Si hay acuerdo entre las partes, puede, o si hay inclusive conciliación en la primera audiencia, no emite sentencia al juez de forma inmediata, ¿verdad? Lo que emite es una resolución llamado auto. Con ese auto pone fin al proceso. Si no existe acuerdo entre las partes
y llega a su final, finaliza todo el procedimiento del organismo judicial, entonces emiten sentencia. Y se llama, todos estos decretos, autos y sentencias se llaman resoluciones, ¿verdad? Así lo regula nuestro ordenamiento jurídico, la ley del organismo judicial. Sí, lo resuelve un órgano jurisdiccional. No podemos comparecer con nuestro conflicto, yo que sé, ante el alcalde municipal, ¿verdad? Eso es improcedente, ¿verdad? O ante el juez de asuntos municipales, su finalidad es otra, ¿verdad? Entonces debe ser ante un órgano jurisdiccional, o sea, ante un órgano judicial. Eso quiere decir órgano jurisdiccional, ¿verdad? El juez declarará la existencia a quien le asiste el derecho. Estas son las características propias del juicio ordinario. Y seguimos, vaya, a manera de repaso, vemos los principios, ¿verdad? Principios del juicio oral, que son los mismos las del juicio ordinario. Traigo a colación una vez más y vuelvo a decir que algunos principios pues cobran mayor relevancia en el juicio oral. Hablemos de la oralidad, hablemos de lo verbal, ¿verdad? Y la celeridad de ese tema cobran mayor relevancia en la economía procesal y todo ese tema, ¿verdad? Es la base o fuente. ¿Qué es principio del juicio oral? Es la base o fuente principal que inspiran al juicio oral. También es el sustento legal de las instituciones del proceso, constituyendo el instrumento interpretativo de la ley del juicio oral. Su numeración no es cerrada, números apertos, dicen, ¿verdad? Entonces, no números clausos, no números cerrados. Ese es el principio justamente del juicio oral. Algunos, ¿por qué establece ese tema? Que no es números cerrados, sino es abiertos. Existen algunos tratadistas, pues, que tienen unos principios más que otros, enumeran otros principios o nominan otros principios, ¿verdad? De diferente forma. Los principios que fueron estudiados en el juicio ordinario son aplicables para los demás juicios civiles. El artículo 200 del Código Procesal Civil, ya lo leímos, son aplicables al juicio oral. Todas las disposiciones del juicio ordinario, ¿verdad? Son aplicables al juicio oral, todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Ese artículo nos faculta para aplicar todo lo relacionado al juicio ordinario en cuanto no se opongan al juicio oral. Eso quiere decir el artículo 200 de nuestro Código Procesal Civil. Seguimos. Entonces, ¿y cuáles son esos principios? Ya inicialmente decía que principio es la fuente principal que inspiran al derecho, es la fuente principal que inspiran al derecho procesal civil en el juicio oral, ¿verdad? En este caso, esos son los principios. La fuente principal que inspiran o es la piedra angular sobre el cual se sustenta el juicio ordinario civil. Ahí los tratadistas tienen una gama de definiciones totalmente distintas, ¿verdad? Y muchos son citados por nuestros tratadistas guatemaltecos o citan los tratadistas internacionales. Tal es el caso del famoso Cotillard, ¿verdad? Que aparece en toda la carrera de Derecho, en toda la carrera, nuestra carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Entonces están los principios: adquisiciones procesales, escritura, congruencia, preclusión, convalidación, eventualidad, igualdad, dispositivo, legalidad, probidad, publicidad, inmediación, celeridad, economía procesal, oralidad y concentración. ¿Y por qué le pongo desde la publicidad como un principio especial? Estos 6 principios: publicidad, inmediación, celeridad, economía procesal, oralidad y concentración, son principios que cobran mayor relevancia o mayor importancia, o son citados más frecuentes en el juicio oral. Esa es la razón por la cual dejé como principios especiales del juicio oral, ¿verdad? Son más frecuentes. ¿Y dónde traje esto, verdad? En el ejercicio profesional. Vemos todo ese tema y pues analizamos y vemos que el principio de publicidad es
uno de los principios que cobra mayor relevancia, especialmente en los estudiantes de la Facultad de Derecho, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogados y notarios que para adquirir conocimientos vienen y van al juzgado y le dicen, mire, antes de iniciar la audiencia, soy estudiante de Derecho y quisiera pedirle al señor juez si me permite ingresar y estar como oyente para adquirir conocimiento con su carnet y todo, ¿verdad? Y los aceptan. Entonces, la publicidad, también los medios de comunicación. Voy a tratar o vamos a tratar de desarrollar cada uno de estos temas así rápido, a grosso modo, pero debidamente integrado. Si ustedes vienen e integran estos principios en su ley, ya cuando estén estudiando, ya saben, ¿verdad? Su técnico profesional, ya van a saber dónde están integrados estos principios, ¿verdad? Adquisición procesal, principio del juicio oral, y si fuera del juicio ordinario, pues principio del juicio ordinario, mediante el cual las pruebas va, y en este caso es principio del juicio oral, principio del juicio oral mediante el cual las pruebas rendidas por las partes prueban para el proceso y no para quien las aporta, ¿verdad? Entonces, y está regulado inclusive en el artículo 177 del Código Procesal Civil. Dice último párrafo. Hasta ahí se menciona de eso. El 177 es justamente, regula todos esos principios. Esta clase es interesante porque ya les decía yo, sin reserva alguna, les vamos a tratar de apoyar para que más adelante ustedes ya vengan y tengan ese su material, ¿verdad? En el último párrafo del artículo 177 regula el principio de adquisición procesal y dice, el último son dos líneas, ¿verdad? El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Prueba para el proceso, no prueba para la persona que lo está aportando. Y entonces, por eso debemos aprender los principios en el ejercicio profesional. Debemos inclusive aprovechar los medios de prueba de la contraparte, si fuera el caso, ¿verdad? También el artículo 139 lo regula, el 186 regula con respecto a la adquisición procesal. El principio, el artículo que regula de la mejor forma es el 177. El 139 de alguna manera regula con respecto a ese tema, ¿verdad? De adquisición procesal y lo establece de la siguiente manera, ¿verdad? Dice, la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refiere a hechos personales del interrogante se tendrá como confesión de éste. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. Ahí está. Es la parte que regula adquisición procesal. Y ustedes vayan leyendo su código y van marcando, ¿verdad?, dónde están esos principios. Ahora, pues gracias a, ¿verdad?, al obstáculo que se dio, pues yo les voy a hacer llegar estas diapositivas y están debidamente integradas para inclusive para su técnico profesional en su momento. Así que no los vayan a perder y los integran en su código. Escritura, dice, escritura, principio del juicio oral mediante el cual se recurre eventualmente con el único objeto de documentar algunos actos del proceso. Eso dicen los tratadistas, que se recurre en el juicio oral al, a la escritura con el fin de documentar el proceso. Documentar el proceso. Lo regula el artículo 201 del Código Procesal Civil, que establece con respecto al tema del juicio ordinario y establece de la siguiente manera, ¿verdad? Dice el 201, el artículo 201, la demanda podrá presentarse verbalmente. Ya leímos ese artículo, ¿verdad? Verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta. No digamos levantar el acta, digamos le faccionará acta, ¿verdad? Respectiva podrá también presentarse por escrito.
Entonces nosotros como profesionales del derecho no vamos a llegar con la secretaria y le decimos, mire, secretaria del juzgado, venimos a presentar una demanda con mi cliente. Fácil, mejor pasa el cliente, ¿verdad? Y nosotros quedamos fuera. Entonces recurrimos a lo escrito, al sistema inquisitivo. Antes el sistema inquisitivo era todo lo escrito. Creo que este tema ya lo vieron ustedes. Congruencia, congruencia. Principio del juicio oral, mediante el cual la sentencia debe ser congruente con la demanda y su contestación. Lo regula el artículo 147 de la ley del organismo judicial. No vayan a decirlo, ¿verdad? Le digan ley del organismo judicial. En el inciso E del 147 regula con respecto a la congruencia. ¿A qué se refiere? Que la demanda debe ser congruente o la sentencia debe ser congruente con la demanda, ¿verdad? En ese tema, el inciso E, la parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Así que a eso se refiere el principio de congruencia. Preclusión. Ya fácil, si ustedes leyeron el juicio ordinario, preclusión es una vez vencido o pasado una etapa del proceso, no puede regresar a ella, ¿verdad? Y pues para mayor forma de decir, ¿verdad? Principio del juicio oral mediante el cual transcurrido una etapa procesal no se puede volver a ella. Lo regula el artículo 64. Ustedes vayan marcando eso en su ley, ¿verdad? Esos principios y lo regula prácticamente ese artículo 64 taxativamente, ¿verdad? Ese tema y lo establece de la forma siguiente. Ahí está, en el segundo párrafo del artículo 64. Vencido un plazo y término procesal, se dictará la resolución que corresponde al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Una vez resuelve el juez, ya no puede regresar a ella. Pero se me olvidó aportar otro medio de prueba en la etapa, en el proceso, en la demanda, y ya estábamos en audiencia, ¿verdad? Ya no se puede aportar como medio de prueba. Ahí se recuerdan también que para aportar medio de prueba existen 4 etapas, ¿verdad? Ofrecimiento, proposición, inteligenciamiento y valoración de la prueba. Y luego eso también lo vieron ustedes, ¿verdad? Y luego el sistema de valoración de la prueba. Eso lo vieron en juicio ordinario, ¿verdad? Que son 3, ¿verdad? Legal, tasada, libre, convicción. Y ya se la saben. No voy a repetir, ¿verdad? Con validación. Pero a manera de ejemplo, a manera de recordatorio para refrescarles la mente, pues ahí está, ¿verdad? 4 etapas de los sistemas de valoración de la prueba, ¿verdad? No, 3. Legal, tasada y libre convicción. Y son 4 las etapas que debe sufrir un elemento de prueba para que sea tomado como prueba, ¿verdad? Así que ofrecimiento, proposición, ofrecimiento en la demanda, proposición en la audiencia, diligenciamiento se diligencia en la audiencia y valoración el juez antes de emitir sentencia. Esas son las etapas. Entonces, una vez vencida esa etapa, ya no puede regresar. Convalidación, similar a la preclusión, ¿verdad? Convalidación es una vez pasado la etapa del proceso, no se tiene por admitido por las partes. Vencido la etapa, no alega la otra parte su derecho o de redarguirlo de nulidad o de algún defecto, se tiene por consentido. Eso establece el artículo, ¿verdad? Principio del juicio oral mediante el cual el acto procesal nulo no es impugnado, quedando revalidado por el consentimiento tácito o expreso de la parte que no ejerce su derecho. Es como, mire, esa pregunta no es procedente. Si usted no lo alegó, lo tiene por consentido, ¿verdad? O como la otra etapa de convalidación, citan a la parte legalmente a la audiencia, no comparece, lo declaran rebelde. Una vez declarado rebelde, perdone, señor juez, yo tenía que comparecer en la primera audiencia para contestar en el sentido negativo la demanda. Ya no se puede. Vencido, eh, esa etapa se tiene por consentido. Eso quiere decir ese, ese tema justamente, ¿verdad? Eventualidad, eventualidad. Entonces, principio
del juicio oral, mediante el cual las partes tienen la carga de hacer valer las pruebas. En el juicio civil, las partes son los que deben aportar los medios de prueba. No es de oficio, no va a decir el señor, pues mire, a usted se le olvidó aportar algo, ¿no? ¿Verdad? Simple y sencillamente no cumple con los requisitos, no se admite para su trámite, ¿verdad? O una vez admitido para su trámite, la otra parte puede inclusive presentar excepciones. Ay, ¿qué son excepciones? Usted, ya eso ya lo vieron en su juicio ordinario, que sin embargo, ¿qué son excepciones? Son medios de defensa de la parte demandada. Así lo regula la doctrina. ¿Y cómo lo regula el Código Civil? Son elementos o etapas del proceso que sirven para depurar el proceso. Pero otros ya en el ejercicio profesional vienen y dicen, presentan las excepciones previas con el objeto de retardar el proceso. Pero la finalidad de las excepciones ya sabemos, ¿verdad? Las excepciones del juicio ordinario se aplican también para el juicio eh, oral. Entonces, principio del juicio oral mediante el cual las partes tienen la carga de hacer valer las pruebas, ya sean de acciones, las excepciones, las pruebas, los recursos procesales para garantizar las resultas del proceso. Entonces, es necesario venir y ejercer nuestro derecho en su momento oportuno. Si no lo hiciéramos, vencido la etapa, no es procedente, ¿verdad? Así que seguimos entonces. Principio de igualdad. En el juicio ordinario y en el juicio oral también prevalece el principio de igualdad, ¿verdad? Las partes tienen los mismos derechos en el proceso. Principio de igualdad, mediante el cual las partes deben tener en el proceso el mismo trato, las mismas oportunidades, ¿verdad? En una audiencia se da la palabra a la parte demandante y luego se le da la palabra a la parte demandada, ¿verdad? Y posteriormente se le vuelve a dar la palabra para repetir, digámoslo, a la parte demandada para volver a presentar sus argumentos y refutar lo presentado por la parte demandada. Y otra vez, una vez más, ¿verdad? Se dan como dos oportunidades a cada uno, ¿verdad? Uno para presentar sus alegatos, uno para presentar sus pretensiones y la segunda para presentar sus alegatos. Igualdad. Ustedes vayan viendo esto, está en la Constitución, inclusive en el artículo 4 y artículo 12 de nuestra Carta Magna. Dispositivo, principio del juicio oral mediante el cual el ejercicio de la acción procesal está encomendada en sus dos formas, activas y pasivas, a las partes y no al juez. Entonces, en el juicio oral civil, avanza el proceso, avanza el juicio, siempre y cuando las partes están requiriendo que se continúe, que se diligencien los medios de prueba, em, que se oigan las partes, ¿verdad? La declaración de las partes. Todo es a petición de parte. De oficio no puede decir el juez, venga, mire, pase adelante, usted va a declarar el día de hoy, ¿verdad? No, todo es a petición de parte. Inclusive, es más, nosotros con la demanda muchas veces presentamos la plica, o sea, las preguntas que el juez en su momento calificará. Principio de dispositivo, ¿verdad? Legalidad. El principio de legalidad se refiere nada más y nada menos que a velar por nuestras normas jurídicas. Esa prácticamente es la encomienda que la ley nos da a los abogados para que nosotros velemos el cumplimiento de la ley, no más que el cumplimiento de la ley. Y ustedes a partir de aquí en adelante, al momento, en su vida inclusive personal, pero especialmente en su vida profesional, deben emitir su opinión, no como ustedes creen que es, sino como lo establece la ley o basado en el principio de legalidad. Porque su vecino le va a creer que lo que usted dice está basado en la ley. Y estoy seguro que a estas alturas ya le dicen, licenciado, por favor, le puedo hacer una consulta de un caso que estoy viviendo o de un caso que está pasando. Y entonces
hasta temas políticos resultan, ¿verdad? Y unos alegatos, y uno creyéndose ya licenciados. Pero sí, las opiniones personales deben estar basadas en ley. Creo que vamos a ver si no terminamos, si nos hizo falta dos o tres principios a manera de repaso, que son principios del juicio ordinario que también son aplicables en base al artículo 200 del Código Procesal Civil al juicio oral. En ese sentido, creo que llegamos al final de la clase. El día jueves, no, el día viernes estaremos en la siguiente, ¿verdad? Que vamos a tratar de reparar de alguna manera el tema de la comunicación, ¿verdad? Del aula virtual para no estar con estos contratiempos. De mi parte, el día de hoy, mi recomendación es, por favor, lean estos principios, lean prácticamente los principios del juicio ordinario, se aplican para este tema y estos principios voy a hacer llegar, ¿verdad? Por la vía del Classroom y estas diapositivas para que ustedes no tengan ningún obstáculo para seguir alimentando. Este es el aporte, ya les decía, de clases y ustedes podrán ampliar su conocimiento con los tratadistas, que en el listado del programa existe un listado bastante grande para darse el gusto y leer procesal civil. Caso contrario, también les insto a integrar estos artículos a su Código Procesal Civil. De mi parte, entonces, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos el día viernes, ¿verdad? A las 19 horas.